Mi hija canceló mi cita con el oncólogo después de 3 meses de espera para llevar a su suegra al spa durante 6 horas. Perdí esa cita. Mi cáncer avanzó. 2 meses más tarde, descubrí que no fue descuido. Fue el primer paso de un plan para quedarse con todo lo que construí en 42 años de trabajo. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Me llamo Ernesto Vidal Romero. Tengo 67 años y durante toda mi vida me consideré un hombre de principios sólidos. Trabajé como ingeniero civil desde los 25 años hasta mi jubilación hace 7 años. Construí puentes, carreteras, edificios que todavía están en pie por toda la Comunidad de Madrid. Cada euro que gané fue con esfuerzo honesto, con manos que se ensuciaron de cemento y una mente que resolvió problemas que otros consideraban imposibles. Mi esposa Pilar Romero Sanz y yo criamos 2 hijos, Natalia, que hoy tiene 38 años, y Marcos, de 35. Pilar falleció en enero de 2021 después de una larga batalla contra la diabetes. Su muerte nos destrozó a todos, pero especialmente a Natalia, que siempre fue muy unida a su madre. O eso creía yo. Durante los 2 años siguientes a la muerte de Pilar, Natalia pareció convertirse en la hija perfecta. Me visitaba cada semana, me preparaba comidas, organizaba mis medicamentos, me acompañaba a consultas médicas rutinarias. Marcos, que vive en Barcelona por trabajo, llamaba constantemente pero no podía estar físicamente presente con frecuencia. Yo entendía su situación y valoraba enormemente la dedicación de Natalia. En noviembre de 2021, ella se casó con Adrián Torres Campos, un hombre de 40 años que trabajaba como gestor financiero en una empresa mediana. La boda fue modesta pero hermosa. Adrián siempre me pareció educado, quizás demasiado interesado en conversaciones sobre propiedades e inversiones, pero lo atribuía a su profesión. Todo cambió en marzo de 2023. Empecé a sentir un cansancio extraño, pérdida de peso inexplicable, dolores abdominales persistentes. Mi médico de cabecera, el doctor Iglesias, ordenó análisis y pruebas de imagen. El 15 de marzo recibí el diagnóstico que nadie quiere escuchar: cáncer de páncreas en estadio 2. El doctor Iglesias fue directo pero compasivo. Me explicó que necesitaba ver a un oncólogo especializado urgentemente, que el tiempo era crucial en estos casos. Me derivó al Hospital Universitario La Paz, uno de los mejores centros oncológicos de Madrid. La realidad del sistema público de salud español es que las citas especializadas pueden tardar meses. Me asignaron fecha para el 15 de junio de 2023. 3 meses de espera que se sintieron eternos. Durante ese tiempo, los síntomas empeoraron gradualmente. Perdí 8 kilos, el dolor se intensificó. Las noches se volvieron un infierno de insomnio y ansiedad. Natalia conocía perfectamente mi situación. Le mostré todos los informes médicos, le expliqué la gravedad del diagnóstico, le pedí expresamente que me ayudara con el transporte para esa cita crucial, porque yo ya no me sentía seguro conduciendo con el nivel de fatiga y los analgésicos que tomaba. Ella prometió estar ahí. «Papá, cuenta conmigo, es lo más importante. Mamá querría que te cuidara», me dijo con lágrimas en los ojos. El 14 de junio, un día antes de la cita, la llamé para confirmar la hora. «Tranquilo, papá. Paso a recogerte a las 8 de la mañana. Tu cita es a las 9:30. Llegaremos con tiempo de sobra», me aseguró con voz cariñosa. Esa noche apenas dormí, no por miedo al diagnóstico detallado que recibiría, sino por una extraña esperanza de que finalmente comenzaría el tratamiento adecuado. La mañana del 15 de junio me levanté a las 6. Me duché con dificultad, me vestí con ropa cómoda, preparé una carpeta con todos mis informes médicos organizados cronológicamente. A las 7:30 ya estaba sentado en el sofá de mi apartamento en el barrio de Chamartín, esperando. A las 8:15 me extrañó que Natalia no hubiera llegado. La llamé. El teléfono sonó 6 veces antes de que contestara. «¿Papá?» Su voz sonaba normal, despierta, sin prisa. «Natalia, son las 8:15. ¿Estás en camino?» Hubo una pausa.
Una pausa que duró apenas 3 segundos, pero que cambió todo para siempre. Papá, lo siento mucho, pero no voy a poder llevarte. Surgió algo urgente con Amparo. Amparo Campos Rubio era su suegra, una mujer de 64 años en perfecto estado de salud. ¿Qué ocurrió? ¿Está bien?, pregunté, genuinamente preocupado. Sí, está bien. Es que tiene una cita en el spa muy importante que reservó hace meses y su coche está en el taller. Necesito llevarla. Ya sabes cómo es. Se pone muy nerviosa si pierde estas citas. El mundo se detuvo por un momento. Natalia, mi cita con el oncólogo es hoy. Llevo 3 meses esperando. Es sobre mi cáncer. Ya lo sé, papá, pero puedes llamar y reagendar. Amparo tiene prioridad hoy. Ella cuenta conmigo. Tú entiendes, ¿verdad? Amparo tiene prioridad. Esas palabras quedaron grabadas en mi mente con fuego. No grité, no maldije, no rompí nada. Simplemente dije, entiendo, y colgué el teléfono. Había algo profundamente instructivo en ese momento de absoluta claridad. Mi hija acababa de elegir el tratamiento de belleza de su suegra por encima de mi tratamiento oncológico. Las palabras estaban ahí, cristalinas, imposibles de malinterpretar. No hubo ambigüedad, no hubo espacio para dudas. Ella dijo exactamente lo que pensaba. Amparo tenía prioridad. Me quedé sentado en el sofá durante 10 minutos completos, mirando la carpeta con mis informes médicos. Pensé en Pilar. Pensé en cómo habríamos criado a Natalia. Pensé en los valores que intentamos inculcarle durante 38 años. Luego tomé el teléfono y llamé a un taxi. Eran las 8:25 de la mañana. El Hospital Universitario La Paz estaba a 25 minutos en condiciones normales de tráfico. Todavía tenía una oportunidad de llegar. El taxi llegó en 8 minutos. El conductor, un hombre mayor llamado Sebastián, según su identificación, notó mi dificultad para entrar al vehículo. ¿Se encuentra bien, señor?, preguntó con genuina preocupación. Tengo cáncer y voy tarde a mi cita con el oncólogo, respondí con simplicidad. Él asintió serio y condujo con la urgencia apropiada, pero respetando todas las normas de tránsito. Llegamos al hospital a las 9:14. Le pagué 30 euros por una carrera de 18 y le dije que se quedara el cambio. Mucha suerte, señor. Que Dios lo acompañe, me deseó. Subí como pude hasta la planta de oncología. La recepcionista revisó el sistema. Señor Vidal, su cita era a las 9:30. Llegó 15 minutos antes, pero el protocolo requiere presentarse 30 minutos antes para registro y preparación de historial. Lamentablemente, el doctor Serrano ya está atendiendo al siguiente paciente. Su espacio se perdió. Intenté explicar, intenté razonar. La recepcionista, una mujer joven llamada Patricia según su placa, fue amable pero firme. Lo siento muchísimo, señor Vidal. Entiendo su situación, pero estas son normas estrictas del departamento. Hay lista de espera de meses. Puedo reagendarlo para la próxima disponibilidad. Revisó el calendario digital. Tengo un hueco el 18 de agosto, 2 meses desde hoy. 2 meses más, 60 días adicionales con un tumor creciendo dentro de mí. Tomo esa fecha, dije con voz tranquila. Regresé a casa en otro taxi. Durante el trayecto no sentí rabia. Sentí algo mucho más frío, mucho más peligroso, claridad absoluta. Mi mente de ingeniero, entrenada durante décadas para analizar estructuras, identificar puntos débiles y calcular consecuencias, empezó a trabajar. Natalia no había olvidado mi cita. No hubo confusión de fechas. Ella sabía exactamente qué estaba haciendo. La pregunta real era ¿por qué? Llegué a mi apartamento cerca del mediodía, me preparé un té, me senté en mi sillón favorito y comencé a recordar. No de manera emocional, sino metódica. Revisé mentalmente los últimos 2 años y medio desde que Pilar murió. Al principio, Natalia parecía genuinamente afectada y protectora, pero después de su boda con Adrián en noviembre de 2021, empezaron cambios sutiles. Visitas que antes duraban 3 horas se redujeron a 40 minutos. Conversaciones que antes eran profundas se volvieron superficiales. Y algo más. Adrián comenzó a hacer preguntas extrañamente específicas sobre mis propiedades. Ernesto,
¿Todavía tienes aquella casa en Segovia que compraste en los 90? ¿Este apartamento está a tu nombre o había algo compartido con Pilar? ¿Has pensado en actualizar tu testamento desde que mamá Pilar falleció? Preguntas que en su momento parecían conversación casual, pero que ahora, bajo esta nueva luz, revelaban un patrón. A las 3 de la tarde sonó mi timbre. Era Dolores Fuentes Pacheco, mi vecina del 5º piso, una señora de 72 años que vivía en el edificio desde antes que yo. Dolores y Pilar habían sido amigas cercanas. Ernesto, vi que regresaste temprano. ¿No tenías tu cita importante hoy? Le había comentado sobre la consulta días atrás. Se canceló, respondí escuetamente. Dolores frunció el ceño. Qué extraño, porque esta mañana vi a Natalia pasar por aquí alrededor de las 9, que iba en su coche con otra mujer mayor, las dos riéndose. Pensé que quizás te habían llevado y regresado rápido. Mi estómago se contrajo. ¿Las viste? ¿Estás segura de la hora? Completamente. Eran las 9:05. Yo estaba sacando la basura. Las saludé con la mano, pero iban hablando muy animadas y no me vieron. Natalia había pasado por mi calle a las 9:05 de la mañana, la misma mañana que supuestamente no podía recogerme porque tenía que llevar urgentemente a Amparo al spa. Pasó literalmente frente a mi edificio con su suegra en el coche riendo, mientras yo estaba en un taxi intentando desesperadamente llegar a tiempo a mi cita oncológica. ¿Te encuentras bien, Ernesto? Te pusiste muy pálido, observó Dolores. Estoy bien. Gracias por contarme, Dolores. Esa tarde hice algo que nunca antes había considerado necesario. Empecé a documentar. Tomé un cuaderno y anoté la fecha, la hora, cada detalle de lo ocurrido esa mañana. Anoté la conversación telefónica textual con Natalia. Anoté el testimonio de Dolores. Anoté el costo del taxi, los nombres de los conductores que recordaba. Como ingeniero, había aprendido que la documentación precisa era la diferencia entre un proyecto exitoso y un desastre. Intuía que necesitaría esta información. Al día siguiente, Natalia me llamó. «Hola, papá, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu cita de ayer?» Su voz sonaba casual, casi despreocupada. La perdí. Llegué 15 minutos tarde. Me reagendaron para agosto. Hubo una pausa brevísima. Oh, qué lástima. Bueno, al menos ya tienes otra fecha. Seguro no es tan grave esperar un poco más, ¿verdad? Un tumor de páncreas. 2 meses adicionales de espera. Y ella decía, no es tan grave esperar un poco más, con el mismo tono que usaría para hablar de una cita en la peluquería. Claro, Natalia, no es grave, respondí con calma perfecta. Colgué y añadí esa conversación a mi cuaderno. Luego marqué el número de Marcos en Barcelona. Marcos contestó al tercer tono. Papá, justo estaba pensando en llamarte. ¿Cómo fue la cita con el oncólogo? La preocupación genuina en su voz contrastaba dolorosamente con la indiferencia de su hermana. Le conté todo, la cancelación de Natalia, el taxi, la cita perdida, los 2 meses adicionales de espera. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Papá, necesito contarte algo que llevo semanas queriendo decir, pero no sabía cómo. Marcos respiró profundo. Hace 3 semanas vine a Madrid por trabajo. Pasé por casa de Natalia para saludar sin avisar. Adrián estaba en el jardín hablando por teléfono. No me vio llegar. Lo escuché decir textualmente, necesitamos resolver la situación del viejo pronto. Cada mes que pasa es dinero que se evapora en medicinas y gastos médicos innecesarios. Cuando me vio, cambió inmediatamente de tema y colgó rápido. Algo frío se instaló en mi pecho. ¿Estás completamente seguro de lo que escuchaste? Totalmente seguro, papá. Esas palabras exactas, resolver la situación del viejo. Y cuando le pregunté con quién hablaba, se puso nervioso y dijo que era un cliente, pero su tono no era profesional, era personal. Le pedí a Marcos que también documentara esa conversación por escrito, con fecha exacta y detalles. Él accedió inmediatamente. Papá, ¿estás bien? Me preocupa lo que está pasando. Le aseguré que estaba bien, que solo necesitaba entender algunas cosas. Quedamos en hablar cada 3 días. Durante las siguientes 8 semanas, hasta mi nueva cita médica,
Me convertí en observador silencioso de mi propia vida. No confronté a Natalia, no le reclamé nada. Simplemente observé y documenté cada interacción. Ella me visitaba ahora cada 10 o 12 días, visitas breves de 30 minutos, donde preguntaba generalidades sobre mi salud, pero nunca profundizaba. Cuando mencionaba síntomas preocupantes como el dolor intensificado o la pérdida de peso, ella desviaba la conversación hacia temas triviales. El 29 de junio, día del cumpleaños de Pilar, tradicionalmente íbamos juntos al cementerio. Natalia me dijo por mensaje que no podría acompañarme, porque Amparo necesitaba ayuda organizando una comida familiar. Fui solo, en taxi, y pasé 2 horas hablándole a la tumba de mi esposa. Pilar, no sé dónde nos equivocamos con ella. O quizás no nos equivocamos nosotros. Quizás fue él quien la cambió. El 12 de julio era la celebración de boda de la prima de Adrián. Natalia me había invitado un mes atrás. 2 días antes del evento me llamó. Papá, sobre la boda del sábado, hubo un problema con las mesas. No hay espacio para ti. Ya sabes cómo son estas cosas. Las familias grandes complican la organización. Pero Marcos, que también había sido invitado, me contó después que había al menos 15 asientos vacíos en la recepción. Natalia simplemente había decidido no llevarme. Documenté todo. Fechas, conversaciones, testigos cuando lo sabía. Mi cuaderno crecía. El 23 de julio recibí llamada de mi banco, Banco Santander sucursal de Chamartín. La gerente, señora Cristina Paredes Moreno, me conocía desde hacía 15 años. Don Ernesto, disculpe que lo moleste. Su hija Natalia vino ayer haciendo consultas sobre sus cuentas. Preguntó si usted tenía poderes otorgados a alguien, qué documentación se necesitaría para que ella pudiera ayudarlo a gestionar sus finanzas por su condición de salud. Por protocolo, no le di ninguna información, pero me pareció apropiado informarle. Le agradecí enormemente su profesionalismo. Señora Paredes, bajo ninguna circunstancia autorice ningún movimiento en mis cuentas sin mi presencia física y confirmación directa. Ella me aseguró que así sería. Anoté también esta conversación. El 5 de agosto Marcos vino a Madrid específicamente para visitarme. Pasamos el día entero juntos. Me ayudó con compras, limpieza del apartamento, organizó mis medicamentos. Durante la cena me miró seriamente. Papá, hay algo más. La semana pasada llamé a Natalia para coordinar tu cita del 18. Le dije que yo vendría desde Barcelona para acompañarte. ¿Sabes qué me respondió? Que no era necesario, que probablemente tú exagerabas la gravedad de tu condición, que a tu edad los médicos siempre encuentran algo para recetar y cobrar. Hablaba de tu cáncer como si fuera un resfriado inventado. Esa información fue particularmente reveladora. Natalia estaba minimizando activamente mi diagnóstico ante su hermano, construyendo una narrativa donde yo era un anciano hipocondriaco exagerado, no un hombre con una enfermedad mortal real. Marcos, necesito que confíes en mí. Está pasando algo que todavía no comprendo completamente, pero lo averiguaré. Mientras tanto, no confrontes a tu hermana. No le digas que hablamos de esto. Es importante. Marcos asintió, aunque vi preocupación profunda en sus ojos. El 14 de agosto, 4 días antes de mi cita oncológica, Natalia finalmente apareció en mi apartamento sin avisar. Traía a Adrián con ella. Fue la primera vez en meses que él me visitaba. Ernesto, qué gusto verte. Te noto más delgado. Natalia me cuenta que has estado un poco deprimido últimamente. Deprimido. Esa era la palabra que habían elegido. Se sentaron en mi sala. Adrián llevaba la conversación mientras Natalia permanecía extrañamente silenciosa. Ernesto, hemos estado pensando, Natalia y yo. Este apartamento es muy grande para ti solo. Las escaleras, aunque hay ascensor, igual son complicadas. Hay residencias excelentes para personas de tu edad, donde tendrías compañía, actividades, atención médica constante. Estaba sugiriendo que me mudara a una residencia de ancianos. ¿Y qué pasaría con mi apartamento?, pregunté con tono neutral. Bueno, podrías transferirlo a nombre de Natalia. Ella lo mantendría. Se encargaría de todos los gastos y trámites. Tú no tendrías que preocuparte por nada.
Adrián sonrió como si me estuviera ofreciendo un favor. Es una idea interesante. Déjame pensarlo, respondí con calma. Ellos intercambiaron miradas satisfechas. Se quedaron apenas 20 minutos más y se marcharon. En mi cuaderno escribí: 14 de agosto. Adrián y Natalia proponen residencia y transferencia de propiedad. El plan se clarifica. 3 días después, el 17 de agosto, llamé a un abogado. El 18 de agosto de 2023 llegó finalmente. Esta vez no dependí de nadie. Contraté un servicio de transporte médico privado que me recogió a las 8 de la mañana. Llegué al Hospital Universitario La Paz con 40 minutos de anticipación. El conductor, un profesional llamado Miguel Ortega Silva, me ayudó hasta la recepción de oncología. Le pagué 50 euros y le di mi número por si necesitaba sus servicios nuevamente. La consulta con el doctor Serrano Rivas fue devastadora y reveladora al mismo tiempo. Era un hombre de unos 50 años, calvo, con gafas metálicas y una expresión seria que no escondía la realidad detrás de falsos optimismos. Revisó mis estudios de marzo y comparó con los nuevos análisis y tomografías que me habían hecho la semana anterior. Señor Vidal, lamento decirle que el tumor ha progresado considerablemente en estos 5 meses desde el diagnóstico inicial. Puso las imágenes lado a lado en su pantalla. En marzo teníamos un tumor localizado de aproximadamente 3 centímetros, estadio 2A, sin evidencia clara de metástasis. Ahora estamos viendo crecimiento hasta 4,7 centímetros con compromiso de ganglios linfáticos regionales. Oficialmente es estadio 2B avanzado, en el límite con estadio 3. Me explicó con gráficos y términos que yo, con mi formación técnica, pude comprender perfectamente. El retraso de 2 meses en la atención inicial había permitido que células cancerosas se diseminaran a estructuras vecinas. Si hubiéramos comenzado tratamiento en junio cuando estaba programado originalmente, las probabilidades de cirugía curativa eran del 65%. Ahora estamos en 42%. La ventana óptima se cerró. Doctor Serrano, necesito que esto quede documentado con absoluta claridad. Mi voz era firme. Necesito informes detallados indicando fechas exactas. ¿Cuándo fue el diagnóstico inicial? ¿Cuándo estaba programada la primera cita oncológica? ¿Cuándo efectivamente se realizó? ¿Y cómo ese lapso afectó el pronóstico? ¿Puede proporcionarme esa documentación? El doctor me miró con curiosidad profesional. Por supuesto, señor Vidal. Es su derecho tener toda su información médica completa. Puedo preparar un informe técnico detallado. ¿Hay alguna razón específica, legal o personal? Digamos que necesito claridad absoluta sobre consecuencias de decisiones tomadas por terceros, respondí. Él asintió comprensivamente. Lo tendré listo en una semana. Mientras tanto, necesitamos iniciar quimioterapia neoadyuvante inmediatamente. El objetivo es reducir el tumor antes de evaluar posibilidad quirúrgica. Son 6 ciclos de 21 días cada uno. Comenzamos la próxima semana si acepta el protocolo. Acepté todo. Firmé consentimientos. Programé la primera sesión para el 25 de agosto. El doctor Serrano me entregó también un resumen clínico de 3 páginas describiendo mi situación actual, tratamiento propuesto y pronóstico estadístico. Guardé esos papeles como si fueran diamantes. Al salir de la consulta llamé inmediatamente a Marcos. Él había estado esperando ansioso mi llamada. Le expliqué todo lo que el doctor había dicho. Marcos, necesito pedirte algo importante. Quiero que vengas a Madrid este fin de semana. Hay asuntos que debemos resolver juntos. Llegaré el viernes por la noche, papá. Quédate tranquilo. Durante el trayecto de regreso a casa con Miguel, el conductor del servicio médico, tomé una decisión. Saqué mi teléfono y busqué en internet abogados especializados en derecho de familia y sucesiones en Madrid. Encontré el bufete Mendoza y Asociados con excelentes referencias en casos de protección patrimonial para personas mayores. Llamé desde el coche mismo. Me atendió una secretaria eficiente. Bufete Mendoza, buenos días. Expliqué que necesitaba consulta urgente sobre planificación sucesoria
y posible asesoramiento en situaciones de abuso económico familiar. Ella me ofreció cita para el 22 de agosto a las 11 de la mañana con el abogado principal, don Felipe Mendoza Ruiz. Acepté inmediatamente. Llegué a mi apartamento cerca del mediodía. Dolores me vio entrar y bajó a preguntar cómo había ido. Le conté de manera resumida el pronóstico. Ella se llevó las manos a la boca. «Ay, Ernesto, lo siento tanto. ¿Natalia sabe ya?» Le dije que todavía no la había contactado. Dolores negó con la cabeza. «Esa niña debería estar aquí contigo. Pilar estaría muy decepcionada de verla así». Esa tarde Natalia me llamó, no para preguntar por la consulta médica, sino para comentar que había visto muebles de jardín en oferta y pensaba que yo podría comprarle un juego para su terraza. «Papá, total, tú no tienes jardín, pero yo sí podría darles uso. Son solo 1.200 euros. Podrías transferirme el dinero y yo me encargo de todo». 1.200 euros para muebles de su jardín, mientras yo acababa de recibir confirmación de que mi cáncer había avanzado a un estadio más peligroso por el retraso que ella misma causó. «Natalia, no es buen momento para gastos superfluos. Tengo tratamientos médicos costosos por delante», respondí con voz neutra. Hubo un silencio incómodo. «Bueno, es solo una idea. Pensé que querrías ayudar a tu hija», colgó con frialdad notable. Anoté esa conversación también. El patrón se volvía más evidente. Minimización de mi enfermedad, solicitudes financieras, distanciamiento emocional, intentos de control patrimonial. No eran coincidencias, era estrategia. El 20 de agosto recibí llamada inesperada de un antiguo colega ingeniero, Roberto Campos Delgado, con quien había trabajado en varios proyectos grandes durante los años 90. «Ernesto, perdona que te llame de improviso. Me encontré hace unos días con el marido de tu hija en una reunión de networking profesional. Adrián Torres, ¿verdad?», confirmé. «Bueno, hubo un momento incómodo. Él estaba hablando con otros gestores financieros sobre propiedades. Mencionó que pronto tendría disponibles 2 inmuebles prime en Madrid y Segovia para posible venta o inversión. Dijo textualmente que eran herencia familiar que se liquidaría próximamente. Ernesto, tú estás bien, ¿verdad?» Sentí como si me hubieran golpeado el estómago. «Estoy perfectamente vivo y consciente, Roberto. Esos inmuebles son míos y no están en venta ni en proceso de herencia porque yo sigo aquí». Roberto soltó un silbido bajo. «Pensé que era raro, por eso te llamo. Ten cuidado, amigo». Le agradecí profundamente y colgué. Adrián ya estaba comercializando mis propiedades públicamente. Hablaba de mi herencia en tiempo presente, como si yo ya estuviera muerto o incapacitado. La audacia era asombrosa. El 22 de agosto a las 11 en punto, entré al bufete Mendoza y Asociados, ubicado en la calle Serrano, zona elegante del distrito de Salamanca. Las oficinas eran sobrias, pero evidentemente profesionales, maderas oscuras, estanterías repletas de códigos legales, diplomas enmarcados. La recepcionista me hizo pasar a un despacho amplio donde me esperaba don Felipe Mendoza Ruiz, abogado de unos 55 años, cabello gris perfectamente cortado, traje impecable y mirada analítica. «Señor Vidal, bienvenido. Siéntese, por favor. Cuénteme qué lo trae por aquí». Su voz era profesional pero cálida. Durante la siguiente hora le expuse toda la situación con la precisión de un informe técnico. Le mostré mi cuaderno con documentación cronológica. La cita cancelada del 15 de junio, el testimonio de Dolores sobre haberlas visto ese mismo día, las conversaciones sobre residencias, la llamada del banco, el comentario de Roberto sobre Adrián comercializando mis propiedades, las solicitudes financieras constantes, los informes médicos mostrando progresión tumoral vinculada al retraso. Todo. Don Felipe tomaba notas meticulosas en su ordenador. Cuando terminé, se recostó en su silla y entrelazó los dedos. «Señor Vidal, lo que me describe configura un patrón preocupante que legalmente llamamos abuso financiero de persona vulnerable. En España, especialmente con la reciente reforma del Código Civil sobre protección de mayores, estos casos se toman muy seriamente». Me explicó que aunque yo estaba plenamente capacitado mental y legalmente, mi condición médica
Me hacía vulnerable a manipulación y aprovechamiento. El hecho de que su yerno esté hablando públicamente de liquidar su herencia mientras usted vive, combinado con los intentos de obtener poderes sobre sus finanzas y la negligencia médica documentada, construye un caso sólido. ¿Negligencia médica?, pregunté. Su hija tenía deber de cuidado al comprometerse como su transporte para tratamiento oncológico urgente. Cancelar esa obligación para actividades recreativas, causando deterioro de salud documentado médicamente, puede interpretarse como negligencia por omisión. No es criminal necesariamente, pero sí es relevante civilmente. Don Felipe fue directo con las opciones. Primero, proteger mi patrimonio inmediatamente mediante reorganización legal. Segundo, establecer directivas médicas claras nombrando representante de confianza que no fuera Natalia. Tercero, considerar acciones legales formales por daños si así lo deseaba. Antes de cualquier acción legal agresiva, recomiendo asegurar sus bienes. ¿Puede detallarme exactamente qué posee? Saqué documentos que había preparado. Apartamento en Chamartín, Distrito de Madrid, 120 metros cuadrados, escrituras a mi nombre, valorado en 210.000 euros según tasación reciente. Casa en Segovia, 80 metros con terreno, valorada en 120.000 euros. Cuentas de ahorro en Banco Santander con 70.000 euros. Total patrimonial, 400.000 euros aproximadamente, sin deudas, todo adquirido con mi trabajo como ingeniero civil durante 42 años. Don Felipe asintió apreciativamente. Patrimonio considerable y limpio. Ahora sobre sucesión. En España, la legítima estricta para descendientes directos es 2/3 del patrimonio total, dividido entre todos los hijos por igual. Usted tiene 2 hijos, Natalia y Marcos. Eso significa que de sus 400.000 euros, 266.000 son legítima que debe dividirse entre ellos, 133.000 para cada uno obligatoriamente. Continuó. El tercio restante, 134.000 euros, es de libre disposición. Usted puede dejárselo a quien desee. Marcos, instituciones benéficas, amigos, cualquiera. Mi recomendación, destine ese tercio libre íntegramente a Marcos. Además, podemos realizar donación en vida de la Casa de Segovia a Marcos. Las donaciones entre padres e hijos tienen beneficios fiscales en Castilla y León. Eso saca 120.000 euros fuera del alcance de Natalia inmediatamente. Hice cálculos rápidos. Entonces Natalia recibiría solo su legítima obligatoria de 133.000, de un total de 400.000, aproximadamente 1/3 del patrimonio total, cuando probablemente esperaba la mitad o más. Exactamente. Es la reducción máxima legal que puede hacer sin desheredarla, lo cual requiere causas muy específicas y es complicado de probar. Esta ruta es más sencilla y segura jurídicamente. Acepté todas sus recomendaciones. Don Felipe preparó documentación inmediata. Nuevo Testamento, escrituras de donación para la Casa de Segovia, poderes médicos nombrando a Marcos como único representante autorizado para decisiones sanitarias, instrucciones bancarias bloqueando cualquier acceso de terceros. Necesitaremos ir al notario esta misma semana. ¿Puede el viernes 25? Tengo primera sesión de quimioterapia ese día por la mañana, pero puedo por la tarde. Perfecto. Coordino con notario y le confirmo horario exacto. Marcos llegó esa noche de viernes 22 desde Barcelona. Lo recogí en la estación de Atocha. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Había perdido casi 12 kilos desde marzo. Papá, estás muy delgado. Lo abracé fuerte. En el taxi de regreso, le conté todo lo que había descubierto y las medidas que estaba tomando con don Felipe. Marcos escuchaba con expresión cada vez más sombría. No puedo creer que mi propia hermana sea capaz de esto. ¿Cómo llegamos aquí? Le respondí con algo que había estado reflexionando mucho. No creo que Natalia naciera así. Creo que Adrián encontró sus puntos débiles: inseguridad económica, deseo de estatus, necesidad de aprobación de su suegra. Y los explotó.
La convirtió en alguien que tu madre y yo no reconoceríamos. El sábado 23, Marcos y yo pasamos el día organizando todos los documentos necesarios para el notario. Encontramos las escrituras originales de ambas propiedades, extractos bancarios actualizados, mi libro de familia, títulos profesionales. Todo perfectamente archivado porque siempre fui metódico con documentación importante. Esa tarde sonó mi teléfono. Era Natalia. «Papá, ¿cómo estás? No sé nada de ti desde hace días». «Estuve en el hospital el 18. Consulta con oncología», respondí simplemente. «Ah, ¿y qué dijeron?» Su tono era de quien pregunta por un trámite administrativo menor. Que el tumor avanzó, que perdí la ventana óptima de tratamiento por el retraso, que empiezo quimioterapia el viernes. Hubo una pausa. «Bueno, seguro los médicos exageran. Tú te ves bien». Yo no me veía bien. Había perdido 12 kilos, tenía ojeras profundas, me fatigaba subiendo un tramo de escaleras. «Natalia, Marcos está aquí conmigo. Él me acompañará al tratamiento». Lo dije deliberadamente para observar su reacción. «¿Marcos fue a Madrid? ¿Por qué no me avisaron?» Había molestia en su voz, no preocupación fraternal. «Vino a cuidar de su padre enfermo. No necesitaba tu autorización», respondí con frialdad que ella definitivamente notó. Natalia tartamudeó algo sobre querer visitarme pronto y colgó rápidamente. Marcos, que había escuchado mi lado de la conversación, negó con la cabeza. «Está nerviosa. Siente que está perdiendo control». Tenía razón. Cada movimiento que yo hacía independientemente, cada decisión tomada sin consultarla, erosionaba el plan que ella y Adrián habían construido. El domingo 24 hice algo que no había hecho en meses. Fui a misa en la parroquia de San Fermín de los Navarros, cerca de mi casa. No soy especialmente religioso, pero Pilar lo era, y ese espacio siempre me daba claridad. Después del servicio, hablé brevemente con el padre Gonzalo Prieto Sanz, el párroco que había oficiado el funeral de mi esposa. Le conté en términos generales mi situación médica y familiar. El padre Gonzalo, hombre sabio de 70 años, me puso una mano en el hombro. «Ernesto, proteger lo que construiste honestamente no es avaricia, es responsabilidad. Y enseñar consecuencias a quienes actúan mal, incluso si son familia, no es crueldad, es justicia. Pilar estaría orgullosa de que defiendas tu dignidad». Sus palabras me dieron una paz que no había sentido en semanas. El lunes 25 comenzó temprano. Miguel, el conductor del servicio médico, me recogió a las 7:30. Marcos venía conmigo. La primera sesión de quimioterapia en el Hospital La Paz duró 4 horas. Me conectaron a una vía intravenosa, me administraron 3 medicamentos diferentes. El doctor Serrano supervisó personalmente y me entregó el informe detallado que le había solicitado. 8 páginas técnicas documentando fechas exactas, progresión tumoral, ventanas de tratamiento perdidas y correlación directa entre el retraso de junio a agosto y el empeoramiento pronóstico. «Doctor, este documento es exactamente lo que necesitaba. Gracias por su profesionalismo», le dije mientras guardaba el informe en mi maletín. Salimos del hospital a las 12:30. Me sentía mareado y débil por los medicamentos, pero mentalmente alerta. A las 4 de la tarde teníamos cita en la notaría de don Esteban Navarro Campos en el barrio de Retiro. Don Felipe nos esperaba en la entrada con 2 asistentes cargando carpetas de documentos. La notaría era un edificio señorial de principios del siglo XX, techos altos, muebles de caoba, ese aire de solemnidad legal que tienen estos lugares. Don Esteban Navarro era un hombre meticuloso de 63 años, notario desde hacía 30. Revisó mi documentación personal primero: DNI, libro de familia, certificado médico de capacidad mental, firmado por un psiquiatra que don Felipe había coordinado para evaluar mi competencia cognitiva 3 días antes. «Señor Vidal, procedemos entonces con 3 actos jurídicos hoy: testamento nuevo revocando anteriores, donación de inmueble a su hijo Marcos y poderes sanitarios específicos. Confirma que estas son sus decisiones tomadas libremente sin coacción». Don Esteban me miraba directamente a los ojos. «Confirmo absolutamente».
Estas son mis decisiones, tomadas con plena conciencia y asesoramiento legal adecuado. Firmamos documento tras documento. El Nuevo Testamento especificaba de los 400.000 euros totales, 266.000 constituían legítima estricta dividida equitativamente entre mis dos hijos. Natalia Vidal Torres recibiría 133.000 euros. Marcos Vidal Torres recibiría 133.000 de legítima más los 134.000 del tercio de libre disposición. Total, 267.000 euros. El doble que su hermana. La escritura de donación transfería la casa de Segovia, valorada en 120.000 euros, a Marcos en vida. Eso reducía mi patrimonio testamentario a 280.000 euros, de los cuales Natalia solo recibiría su porción proporcional de legítima. Los números eran claros. Ella esperaba heredar mínimo 200.000 euros. Probablemente calculaba más si lograba manipularme antes de morir. Ahora recibiría apenas 133.000. Los poderes médicos nombraban exclusivamente a Marcos como representante autorizado para decisiones sanitarias en caso de incapacidad temporal. Natalia no tenía ninguna autoridad legal sobre mi tratamiento. Don Esteban leyó cada documento completo en voz alta, verificó mi comprensión, confirmó mi voluntad. Firmé cada página con mi rúbrica característica. Marcos firmó como receptor de donación y como apoderado sanitario. Todo quedó registrado oficialmente a las 6:15 de la tarde del lunes 25 de agosto de 2023. Al salir de la notaría, don Felipe nos acompañó a tomar café en una terraza cercana. Señor Vidal, sus bienes están ahora protegidos legalmente. Natalia no puede hacer absolutamente nada para alterar estas disposiciones. Cualquier intento de impugnar el testamento sería rechazado porque hemos documentado meticulosamente su capacidad plena. El siguiente paso depende de usted. ¿Quiere tomar acciones legales activas por los daños causados o prefiere simplemente mantener la protección establecida? Lo pensé cuidadosamente. Por ahora, mantengamos esto confidencial. Quiero ver cómo se desarrollan los próximos movimientos de ellos. Tengo la sensación de que todavía no han mostrado todas sus cartas. Don Felipe asintió. Sabio. Manténgame informado de cualquier desarrollo. Y señor Vidal, si me permite un comentario personal. He tratado muchos casos de abuso familiar en 30 años de práctica. La mayoría de las víctimas se quedan paralizadas por la negación o el dolor emocional. Usted ha actuado con claridad, rapidez y estrategia admirable. Es usted un hombre excepcional. Esa noche, Marcos y yo cenamos tranquilamente en mi apartamento. Preparó una sopa ligera porque los medicamentos de quimioterapia me habían quitado el apetito. Papá, ¿cómo te sientes con todo esto? Sé que no puede ser fácil tomar estas decisiones sobre Natalia. Le respondí con honestidad. Me duele profundamente lo que se ha convertido mi hija, pero me duele más la idea de permitir que abuse de mí sin consecuencias. Tu madre me enseñó que amar no significa tolerar el maltrato, significa establecer límites saludables. Esto es amor duro, Marcos. Es la última lección que puedo enseñarle a tu hermana, que las acciones tienen consecuencias reales. El martes 26 por la mañana, recibí llamada del contador que había manejado mis finanzas durante años, don Alberto Paredes Moreno. Don Ernesto, necesito informarle algo delicado. Ayer recibí visita de su yerno Adrián Torres. Vino con documentos impresos que parecían poderes notariales, aunque no me dejó examinarlos de cerca. Preguntó específicamente sobre sus inversiones, fondos de pensión, pólizas de seguro de vida. Quería saber montos exactos, beneficiarios designados, procedimientos para agilizar transferencias en caso de deterioro cognitivo del titular. Fueron sus palabras textuales. Sentí que la sangre se me helaba, pero mantuve la voz calmada. Don Alberto, esos documentos eran falsos o son irrelevantes. Ayer mismo estuve en notaría reorganizando todos mis asuntos legales. Marcos es mi único representante autorizado. Bajo ninguna circunstancia proporcione información a Adrián Torres ni a mi hija Natalia sin mi presencia física y autorización explícita.
Descuide, don Ernesto. No le di ninguna información, de hecho le pedí que se retirara cuando insistió demasiado, pero me pareció importante advertirle. Su comportamiento fue agresivo, poco profesional para alguien que supuestamente solo busca ayudar a un familiar. Le agradecí enormemente su lealtad. Colgué y le conté a Marcos inmediatamente. Se están desesperando. Sienten que algo cambió, pero no saben exactamente qué. Van a acelerar sus movimientos. No me equivoqué. Esa misma tarde, a las 5:20, Natalia apareció en mi apartamento sin avisar. Traía a Adrián y, sorprendentemente, a Amparo. Los tres subieron juntos. Cuando abrí la puerta y los vi, supe inmediatamente que venían en misión coordinada. «Papá, necesitamos hablar seriamente», comenzó Natalia con tono que pretendía ser firme, pero sonaba nervioso. Entraron sin esperar invitación real. Marcos estaba en la habitación trabajando con su ordenador portátil. Salió al escuchar voces. Adrián tomó la palabra rápidamente. «Ernesto, hemos estado muy preocupados por ti. Tu salud, tu capacidad para manejar asuntos complejos, tu bienestar general. Sabemos que comenzaste quimioterapia. Esos tratamientos afectan la claridad mental, la capacidad de decisión. No es tu culpa, es química pura». Amparo intervino con voz melosa. «Don Ernesto, yo pasé por algo similar con mi difunto esposo. Los tratamientos oncológicos son terribles. Necesitaba ayuda constante para todo. Por eso estoy aquí, para apoyar a Natalia en este momento tan difícil para la familia». Marcos y yo intercambiamos miradas. La presencia de Amparo era reveladora. Ella estaba ahí como testigo, para validar lo que venía a continuación. Natalia sacó papeles de su bolso. «Papá, preparamos documentos de Procuración General. Es para facilitarte la vida. Yo me encargaré de pagar facturas, gestionar propiedades, coordinar con médicos, todo. Tú solo tienes que concentrarte en recuperarte». Extendió los papeles hacia mí. Los tomé y empecé a leerlos despacio, aunque ya sabía qué contenían. Eran poderes amplísimos. Autorización para vender propiedades, vaciar cuentas bancarias, firmar contratos en mi nombre, tomar decisiones médicas, acceso total a mi patrimonio. Básicamente, me convertía en un títere legal y ella en quien movía los hilos. Estos documentos le dan control absoluto sobre todo lo que poseo. Comenté con voz tranquila, señalando cláusulas específicas. Mi formación técnica me había enseñado a leer contratos meticulosamente. «Bueno, es por protección. Por tu propio bien», respondió Adrián rápidamente. «Imagina que te pasa algo durante el tratamiento. Alguien tiene que poder actuar rápido». Dejé los papeles sobre la mesa de centro. «¿Y por qué no Marcos? Él también es mi hijo». Natalia y Adrián se tensaron visiblemente. «Marcos vive en Barcelona. No puede estar aquí regularmente. Yo estoy en Madrid, disponible siempre», argumentó Natalia, aunque los últimos meses habían demostrado exactamente lo contrario. «Interesante, porque Marcos ha estado más presente en las últimas 2 semanas que tú en los últimos 6 meses», dije con tono perfectamente neutro. Adrián cambió de táctica. «Ernesto, seamos prácticos. Tienes 67 años, cáncer avanzado, tratamiento agresivo por delante. Necesitas ayuda profesional para manejar un patrimonio considerable. Yo trabajo en gestión financiera. Puedo optimizar tus recursos, asegurar que el dinero rinda, proteger tu legado. Es mi especialidad». Ahí estaba. El verdadero objetivo finalmente verbalizado sin disfraces. Acceso a mi dinero bajo pretexto de gestión profesional. «Tengo una pregunta», dije inclinándome hacia adelante. «¿Por qué el jueves pasado estuviste en las oficinas de mi contador preguntando por mis inversiones y pólizas de seguro sin mi conocimiento ni autorización?» El silencio fue absoluto. Adrián palideció. Natalia miró a su esposo con expresión de pánico. Amparo carraspeó incómoda. «Yo estaba solo haciendo consultas preliminares para poder asesorarte mejor», tartamudeó Adrián. «¿Y por qué hace 3 semanas le dijiste a Roberto Campos que tendrías disponibles 2 inmuebles Prime en Madrid y Segovia para liquidación de herencia próximamente?»
palabras textuales según testigo directo. Ahora Natalia también palideció. Adrián abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Marcos se levantó de su silla y se colocó junto a mí. ¿Quieren que les diga qué está pasando realmente aquí? Ustedes planearon esto desde hace meses. Cancelar la cita médica de papá no fue descuido. Fue sabotaje deliberado para deteriorar su salud. Querían que empeorara, que dependiera de ustedes, que firmara papeles como estos cuando estuviera débil y asustado. Entonces tomarían todo y probablemente lo meterían en alguna residencia donde no pudiera estorbar. Eso es ridículo. Marcos, ¿cómo te atreves a acusar a tu propia hermana de algo tan horrible?, gritó Natalia, pero su voz temblaba. Fui hasta mi escritorio y saqué mi cuaderno. Lo abrí en la primera página. 15 de junio de 2023. Natalia cancela transporte a consulta oncológica urgente para llevar a Amparo al spa. Testimonio de vecina Dolores Fuentes. Las vio a ambas pasando frente a este edificio a las 9:05 de la mañana, riendo, mientras yo estaba en un taxi intentando llegar a tiempo al hospital. Perdí la cita. El tumor avanzó. Tengo informes médicos que documentan la progresión directamente atribuible a ese retraso de 2 meses. Pasé páginas. 23 de julio. Gerente del banco me informa que Natalia estuvo preguntando cómo obtener control sobre mis cuentas. 14 de agosto. Adrián y Natalia sugieren residencia de ancianos y transferencia de mi apartamento. 20 de agosto. Colega ingeniero me cuenta que Adrián está comercializando públicamente mis propiedades como herencia inminente. Cada fecha, cada hecho documentado cayó sobre ellos como martillazos. Adrián intentó recuperar compostura. Todo eso son malentendidos, conversaciones sacadas de contexto. Estás paranoico por los medicamentos, Ernesto. Es un efecto secundario conocido de la quimioterapia. Ansiedad, suspicacia. Necesitas ayuda psicológica, además de oncológica. Ahí estaba la siguiente fase de su estrategia. Desacreditarme como mentalmente inestable. Convertir mi lucidez en síntoma de enfermedad. Caminé hasta mi maletín y saqué documentos cuidadosamente organizados en carpetas transparentes. Aquí está el informe completo del Dr. Serrano Rivas, oncólogo del Hospital La Paz. 8 páginas detallando fechas precisas, evolución tumoral y correlación directa entre retraso de tratamiento y empeoramiento pronóstico. Incluye sus palabras textuales. La ventana terapéutica óptima se perdió debido al lapso entre junio y agosto. Puse otra carpeta sobre la mesa. Aquí están declaraciones notarizadas de 3 testigos. Dolores Fuentes, que las vio el 15 de junio, Roberto Campos, sobre tus comentarios públicos comercializando mis propiedades, y la gerente del Banco Santander, sobre las consultas inapropiadas de Natalia. Tercera carpeta. Certificado de capacidad mental completa, firmado por el Dr. Vicente Salazar Ortiz, psiquiatra colegiado, realizado hace 5 días. Confirma que mantengo todas mis facultades cognitivas intactas. Memoria perfecta, razonamiento lógico preservado, capacidad de decisión autónoma plena. Cero evidencia de deterioro mental. El rostro de Adrián había pasado de pálido a ceniza. Natalia miraba los documentos como si fueran serpientes venenosas. Pero no había terminado. Saqué un sobre grande sellado. Y finalmente, esto. Lo abrí con calma deliberada. Escrituras notariales fechadas ayer, 25 de agosto de 2023, ante el notario don Esteban Navarro Campos. Documento 1. Testamento nuevo revocando cualquier disposición anterior. De mi patrimonio total de 400.000 euros, Natalia recibirá únicamente su legítima estricta legal, 133.000 euros. Marcos recibirá 267.000. Documento 2. Donación en vida de la Casa de Segovia a Marcos, efectiva inmediatamente. Documento 3. Poderes sanitarios exclusivos, otorgados a Marcos como único representante autorizado para decisiones médicas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Natalia se había puesto de pie temblando. ¿Qué hiciste? Papá, no puedes hacer esto. Soy tu hija. Te he cuidado.
Mi voz se mantuvo calmada, pero cada palabra llevaba el peso de meses de dolor acumulado. Me cuidaste hasta que te casaste con Adrián. Después me convertí en un estorbo con dinero, un problema que resolver, una herencia que acelerar. Cancelaste mi tratamiento oncológico por un spa. Pasaste frente a mi casa riendo, mientras yo sufría en un taxi. Minimizaste mi cáncer ante tu hermano. Intentaste obtener control de mis finanzas a mis espaldas. Y ahora vienes con papeles para despojarme legalmente de todo lo que construí en 42 años de trabajo honesto. Natalia empezó a llorar, pero eran lágrimas de rabia y frustración, no de arrepentimiento genuino. Esto es culpa de Marcos. Él te manipuló, te envenenó contra mí. Marcos no tuvo que hacer nada. Tus propias acciones hablaron por ti. Cada decisión, cada palabra, cada prioridad que elegiste me mostró exactamente quién eres ahora. Adrián, recuperando algo de su arrogancia inicial, intentó un último argumento. Esto no va a quedar así, Ernesto. Esos documentos se pueden impugnar. Influencia indebida de Marcos, capacidad disminuida por enfermedad. Tenemos abogados también. Marcos soltó una risa sin humor. Inténtalo. Tenemos 3 evaluaciones médicas independientes confirmando capacidad plena de papá. Tenemos documentación de 6 meses de vuestros intentos de manipulación. Tenemos testigos. Tenemos grabaciones. Eso captó su atención inmediata. ¿Grabaciones? Saqué mi teléfono móvil. En España es completamente legal grabar conversaciones en las que uno participa sin informar a la otra parte. Artículo 18.3 de la Constitución permite grabar para protección de derechos propios. Tengo registradas 4 conversaciones telefónicas con Natalia donde minimiza mi enfermedad, solicita dinero inapropiadamente o hace comentarios reveladores sobre prioridades, todas admisibles como prueba legal. Amparo, que había permanecido callada durante todo el intercambio, finalmente habló. Natalia, creo que deberíamos irnos. Esto se salió de control. Había pánico real en su voz. Seguramente estaba calculando cómo su participación como testigo en esta farsa podía afectarle legalmente o socialmente. Natalia se volvió hacia ella con furia. Tú dijiste que esto funcionaría. Dijiste que solo necesitábamos presionarlo cuando estuviera débil por la quimioterapia, que firmaría cualquier cosa. Ahí estaba. La confesión directa de que Amparo no solo sabía del plan, sino que había aconsejado sobre timing y estrategia. Marcos inmediatamente sacó su propio teléfono del bolsillo. Había estado grabando toda la conversación desde que ellos llegaron. Adrián notó el gesto y su expresión pasó de arrogancia a terror puro. Natalia, cállate, no digas nada más. Nos vamos ahora. Pero Natalia estaba en pleno colapso emocional. No es justo. Ese dinero debería ser mío. Trabajé cuidándote después de que mamá murió. Me lo merezco. Te mereces exactamente lo que recibirás. Tu legítima legal y nada más, respondí con firmeza absoluta. Y considera que tuve misericordia. Pude haber iniciado procesos legales por negligencia médica deliberada, intento de fraude financiero, abuso de persona vulnerable. Pude haberte desheredado completamente alegando maltrato, que está perfectamente documentado. No lo hice porque, a pesar de todo, sigues siendo mi hija, y alguna parte de mí recuerda a la niña que fuiste antes de que la codicia te corrompiera. Me acerqué a ella, mirándola directamente a los ojos. Pero escúchame muy bien, Natalia. Desde este momento no tienes ningún acceso a mi vida, mis decisiones o mis bienes más allá de lo estrictamente legal. Cuando yo muera, recibirás un cheque de 133.000 euros. Esa será la última vez que algo mío llegue a tus manos. No habrá funeral al que puedas asistir, porque dejaré instrucciones específicas. No habrá reconciliación en mi lecho de muerte. No habrá perdón fácil ni segunda oportunidad. Esta es tu consecuencia. Vive con ella. Natalia salió corriendo del apartamento sollozando. Adrián la siguió después de lanzarme una mirada de odio puro. Amparo se quedó parada en mi sala, visiblemente incómoda, sin saber si seguir a su nuera
o intentar algún tipo de justificación. La miré con expresión neutra. Señora Amparo, le sugiero que reconsidere muy cuidadosamente su asociación con este asunto. Está documentada como participante activa en un intento de fraude contra una persona enferma. Eso tiene ramificaciones legales y sociales. Por su propio bien, distánciese inmediatamente. Ella salió apresuradamente sin decir palabra, claramente aterrada de las consecuencias que apenas comenzaba a comprender. Cuando la puerta se cerró, Marcos y yo nos quedamos en silencio durante varios minutos. Finalmente él habló. «Papá, eso fue... No tengo palabras. Fuiste implacable, pero justo. Mamá habría estado orgullosa». Sus ojos brillaban con lágrimas. Me senté pesadamente en el sofá. La adrenalina del enfrentamiento comenzaba a disiparse, dejándome exhausto. No sentí placer haciéndolo, Marcos. Sentí tristeza profunda, pero era necesario. Si hubiera mostrado debilidad o duda, habrían seguido presionando, manipulando, buscando grietas. La única forma de detenerlos era mostrar fuerza absoluta. Esa noche dormí mejor que en meses, a pesar de todo. Había claridad ahora. Las cartas estaban sobre la mesa. Ya no había incertidumbre ni falsas esperanzas de que todo fuera un malentendido. Los siguientes días trajeron exactamente las consecuencias que había anticipado. El miércoles 27 recibí un correo electrónico del bufete jurídico de Natalia y Adrián. González Abogados Asociados. Carta formal anunciando intención de impugnar el testamento por influencia indebida de terceros y capacidad disminuida del testador. Exactamente lo que Adrián había amenazado. Reenvié el correo inmediatamente a don Felipe Mendoza. Su respuesta llegó en menos de 2 horas. Esperábamos esto. Tenemos documentación blindada. Prepararé respuesta formal, rechazando todas las alegaciones y advirtiendo sobre consecuencias de litigación frívola. Tranquilo. El jueves 28, Dolores subió a visitarme. Ernesto, vi a Natalia en el supermercado esta mañana. Intenté saludarla y literalmente me dio la espalda. Luego escuché que le decía a otra persona que tú habías perdido la cabeza por los medicamentos y que Marcos te había manipulado para robar su herencia. Está difundiendo mentiras. Le agradecí por informarme. Dolores, si alguien te pregunta, eres testigo registrada de lo que viste el 15 de junio. La verdad está de nuestro lado. Deja que ella cavara su propia tumba social. Y eso fue exactamente lo que sucedió. La comunidad de Chamartín, especialmente entre las personas mayores que me conocían desde hacía décadas, empezó a hablar. Corrió la voz sobre una hija que había cancelado el transporte oncológico de su padre para llevar a su suegra al spa. Los detalles se filtraron: el avance del tumor, los intentos de apropiación financiera, los documentos falsos. Madrid puede ser una ciudad enorme, pero los barrios residenciales mantienen esa dinámica de pueblo donde las reputaciones importan. El padre Gonzalo me llamó el viernes 29. Ernesto, quería que supieras que Natalia vino a la parroquia ayer exigiendo que yo hablara contigo, que mediara en la injusticia terrible que Marcos y yo le estábamos haciendo. Le expliqué que no podía intervenir sin conocer todos los hechos de ambas partes. Se fue furiosa acusándome de estar comprado. Pensé que debías saberlo. Gracias, padre. Lamento que la hayan arrastrado a esto. No te disculpes. Me mostró exactamente quién es ahora. Y confirma que tomaste las decisiones correctas. El sábado 30, Marcos tenía que regresar a Barcelona por compromisos laborales. Antes de irse organizamos todo para las siguientes semanas. Calendario de quimioterapia, servicio de transporte médico contratado, enfermera particular para visitas domiciliarias 2 veces por semana. Sistema de videollamadas diarias para monitoreo. También dejó configurado un sistema donde yo podía escanear y enviarle cualquier documento sospechoso inmediatamente. Papá, si Natalia o Adrián intentan contactarte de nuevo, no respondas sin tener testigos o grabación y avísame inmediatamente. Lo abracé fuerte. Había perdido una hija, pero el hijo que me quedaba valía por 1000. El lunes 1 de septiembre llegó carta certificada de González Abogados Asociados,
formalizando la impugnación testamentaria. Don Felipe respondió el martes 2 con un documento legal de 22 páginas, demoliendo cada argumento. Evaluaciones psiquiátricas múltiples, cronología documentada de intentos de manipulación, testimonios notarizados, grabaciones legales, certificaciones notariales de capacidad. Además, advirtió formalmente que continuar con litigación frívola resultaría en contrademanda por acoso judicial y reclamación de costas legales. El bufete de Natalia no volvió a escribir. El jueves 4 de septiembre, durante mi segunda sesión de quimioterapia, recibí llamada de número desconocido. Contesté con altavoz activado. Era Amparo. «Don Ernesto, soy Amparo. Por favor, no cuelgue». Su voz sonaba desesperada. «Necesito hablar con usted. Natalia y Adrián me han cortado completamente. Dicen que arruiné todo por hablar de más. Mi propia familia me está culpando de algo que ellos planearon. Estoy sufriendo consecuencias sociales terribles. Mis amigas del club me evitan. Mi hijo está furioso conmigo. Por favor, usted tiene que ayudarme a aclarar que yo solo estaba intentando apoyar a mi nuera». La ironía era casi cómica. Había participado activamente en un plan para defraudarme, y ahora que ese plan había explotado, quería que yo la rescatara de las consecuencias. «Señora Amparo, usted vino a mi casa como testigo para validar documentos fraudulentos. Aconsejó sobre timing para presionarme cuando estuviera vulnerable por quimioterapia». Sus propias palabras, confesadas por Natalia, están grabadas. «No puedo ayudarla porque usted eligió participar activamente en un acto moralmente repugnante y legalmente cuestionable. Las consecuencias que enfrenta son proporcionales a sus acciones. Aprenda de ellas». Colgué. Bloqueé su número. El doctor Serrano, que había escuchado parte de la conversación mientras revisaba mis signos vitales, negó con la cabeza. «Señor Vidal, en 30 años tratando pacientes oncológicos, he visto demasiadas historias de familiares aprovechándose de la vulnerabilidad, pero nunca vi a alguien defenderse con tanta claridad estratégica como usted. Es admirable. Doctor, 42 años resolviendo problemas de ingeniería me enseñaron que los problemas no desaparecen ignorándolos, se enfrentan con método, datos y decisiones firmes. Septiembre transcurrió entre sesiones de quimioterapia, efectos secundarios manejables y una calma extraña después de la tormenta del enfrentamiento. Marcos venía cada 2 fines de semana desde Barcelona. Habíamos establecido una rutina funcional. Videollamadas diarias a las 9 de la noche, reportes médicos compartidos digitalmente, coordinación con el doctor Serrano. Mi cuerpo luchaba contra el cáncer y los medicamentos simultáneamente, pero mi mente permanecía clara y enfocada. El martes 19 de septiembre, recibí visita inesperada de mi antiguo socio de proyectos, Javier Medina Torres, ingeniero retirado con quien había construido 2 puentes importantes en los años 90. «Ernesto, vine porque me enteré por Roberto de tu situación. Quería verte personalmente. Pasamos la tarde recordando proyectos antiguos, desafíos técnicos superados, anécdotas de obra. No mencionó a Natalia hasta que estaba por irse. Ernesto, también vine porque vi a Adrián la semana pasada en una reunión de inversores. Estaba intentando conseguir financiamiento para un proyecto inmobiliario, usando como garantía propiedades familiares en proceso de adquisición. Varios inversionistas serios se retiraron cuando investigaron y descubrieron que esas propiedades siguen legalmente a tu nombre y que hay conflicto familiar documentado. Su reputación profesional está destruida. Nadie quiere asociarse con alguien que intenta comercializar bienes que no posee. Esa información fue reveladora. El plan de Adrián no era solo quedarse con mi patrimonio, era usarlo como apalancamiento para negocios propios antes incluso de tenerlo legalmente. La codicia había sido más profunda de lo que imaginé. El 26 de septiembre, durante mi 4ª sesión de quimioterapia, el doctor Serrano revisó análisis recientes con expresión cautelosamente optimista. «Señor Vidal, los marcadores tumorales están descendiendo. El tumor redujo de 4,7 centímetros a 3,9.
La quimioterapia está funcionando. Si continúa esta tendencia, podríamos considerar cirugía en diciembre o enero. Era la primera noticia genuinamente buena en meses. Llamé a Marcos inmediatamente después. Él gritó de alegría al otro lado del teléfono. «Papá, lo estás logrando. Tu cuerpo está respondiendo». Su felicidad me llenó de una energía que los medicamentos no podían proporcionar. Octubre llegó con temperaturas más frescas y cambios visibles en mi situación. La historia de Natalia y Adrián se había convertido en conocimiento común en ciertos círculos de Madrid. El 3 de octubre, la señora Paredes del banco me llamó. «Don Ernesto, pensé que le interesaría saber que su hija cerró su cuenta con nosotros». Vino muy molesta. Exigió transferir todo a otro banco. Dijo que éramos desleales por no proporcionarle información sobre sus finanzas. Fue una escena bastante desagradable que presenciaron otros clientes. El 9 de octubre, Dolores me contó que había visto a Natalia y Adrián poner su casa en venta. Tiene un cartel enorme de inmobiliaria en el jardín. Parece que se mudan. Quizás sea mejor para todos. Un nuevo comienzo en otro lugar donde la gente no conozca la historia. El 15 de octubre completé mi sexto y último ciclo de quimioterapia. El doctor Serrano ordenó nuevas tomografías completas para evaluar respuesta total al tratamiento. Los resultados llegaron el 22. El tumor había reducido a 2,8 centímetros, dentro de parámetros considerados quirúrgicos. Los ganglios linfáticos mostraban reducción significativa de actividad metastásica. Señor Vidal, oficialmente está en remisión parcial. Programaremos cirugía para enero de 2024. Las probabilidades de resección completa son ahora del 72%. Ha ganado esta batalla. El doctor Serrano estrechó mi mano con firmeza genuina. Cuando salí del hospital ese día, me detuve en el estacionamiento. Miré el cielo de octubre despejado y azul brillante. Pensé en Pilar. Pensé en los 6 meses que habían transcurrido desde aquel 15 de junio, cuando Natalia canceló mi transporte. Pensé en todo lo que había perdido y todo lo que había ganado. Había perdido la ilusión de tener una hija que me amara incondicionalmente. Pero había ganado claridad sobre quién era realmente. Había perdido una ventana terapéutica óptima, pero había ganado determinación para luchar con todas mis fuerzas. Había perdido parte de mi patrimonio en donaciones estratégicas, pero había protegido mi legado de manos codiciosas. El 26 de octubre, Marcos llegó a Madrid para quedarse una semana completa celebrando las buenas noticias médicas. Cocinamos juntos, vimos películas antiguas, organizamos todos mis documentos fiscales y médicos. Una tarde, mientras preparábamos café, sonó el timbre. Era un mensajero con carta certificada. La abrí. Era de un bufete diferente al de Natalia, Ramírez y socios abogados. La carta informaba formalmente que Natalia Vidal Torres y Adrián Torres Campos habían iniciado proceso de divorcio. Como parte de los procedimientos, Natalia solicitaba formalmente adelanto de legítima hereditaria para financiar su situación de separación. Básicamente, quería que le diera dinero ahora en lugar de esperar a mi muerte. Marcos leyó la carta sobre mi hombro y soltó una carcajada amarga. No puede ser real. Después de todo lo que pasó, ¿tiene la audacia de pedirte dinero? Le mostré a don Felipe la carta por videollamada esa misma tarde. Él negó con la cabeza. La legítima hereditaria no es exigible hasta fallecimiento del causante, salvo que éste voluntariamente decida adelantarla. Usted no tiene ninguna obligación legal de responder a esta solicitud. De hecho, recomiendo ignorarla completamente. Es un intento desesperado sin fundamento jurídico. Seguí su consejo. No respondí. El 31 de octubre, último día del mes, recibí llamada de número privado. Dudé, pero contesté. Era Natalia. Su voz sonaba rota, cansada. «Papá, por favor, necesito hablar contigo. Adrián me dejó. Me culpa de todo. Perdí mi casa. Mis amigas me abandonaron. Amparo no me habla. Estoy sola. Por favor, papá, soy tu hija». Sentí una punzada de dolor, pero también recordé el 15 de junio. Recordé, Amparo tiene prioridad. Recordé cada momento de frialdad calculada.
Natalia, eres mi hija biológicamente, pero las hijas verdaderas no dejan morir a sus padres por conveniencia financiera. Cosechas lo que sembraste, aprende a vivir con ello. Colgué. Abril de 2024. Han pasado 10 meses desde aquel 15 de junio que cambió todo. Estoy sentado en el balcón de mi apartamento en Chamartín, tomando café en una mañana soleada de primavera. El aire huele a flores de los jardines vecinos. Puedo escuchar niños jugando en el parque cercano. La vida continúa. La cirugía se realizó el 17 de enero. 5 horas en el quirófano. El doctor Serrano y su equipo lograron resección completa del tumor con márgenes limpios. Los ganglios linfáticos extraídos mostraron células cancerosas residuales mínimas, pero nada que comprometiera el pronóstico. Salí de cirugía debilitado pero victorioso. Marcos estuvo en la sala de espera todas esas horas, esperando. La recuperación fue lenta. 6 semanas de reposo casi absoluto, limitaciones dietéticas severas, dolor controlado con medicación. Pero cada día me sentía un poco más fuerte. Para marzo ya caminaba 30 minutos diarios. A principios de abril retomé actividades normales con algunas restricciones menores. El 23 de marzo tuve mi primera revisión oncológica postquirúrgica. Análisis completos, tomografías de control. El doctor Serrano revisó los resultados con una sonrisa genuina. Señor Vidal, sin evidencia de enfermedad activa. Oficialmente está en remisión completa. Seguimiento semestral durante 5 años. Pero el pronóstico es excelente. Ganó esta guerra. Cuando llegué a casa después de esa consulta, lo primero que hice fue visitar el cementerio donde descansa Pilar. Me senté junto a su lápida como hacía regularmente. Lo logré, amor. Vencí el cáncer y vencí algo quizás más difícil, la traición de nuestra propia hija. Sé que te dolería verla así. A mí también me duele, pero hice lo correcto. Establecí límites, enseñé consecuencias, como tú me enseñaste a hacer. Natalia intentó contactarme 17 veces durante estos 10 meses. Llamadas, mensajes, correos electrónicos, cartas enviadas por correo postal. Al principio eran exigentes, luego suplicantes, finalmente desesperadas. No respondí ninguna. Marcos me informó que ella finalmente consiguió trabajo como administrativa en una empresa mediana. Alquila un apartamento pequeño en las afueras de Madrid. Vive modestamente. Su divorcio de Adrián se finalizó en febrero. Él se mudó a Valencia, intentando reiniciar su carrera profesional lejos del escándalo. Amparo, según me contó Dolores, quien mantiene conexiones sociales amplias, sufrió aislamiento severo en su círculo. Su participación en el intento de fraude contra un hombre con cáncer la convirtió en paria social. Su propio hijo mantuvo distancia durante meses. Ahora vive tranquilamente, pero su reputación nunca se recuperó del todo. El 9 de abril recibí visita de don Felipe Mendoza. Venía a revisar documentación anual, pero también a compartir noticias. Señor Vidal, pensé que le interesaría saber que el bufete que representaba a su hija cerró el caso permanentemente en marzo. No habrá más intentos de impugnación testamentaria. Además, verifiqué registros públicos. Natalia no figura como acreedora ni demandante en ningún proceso contra usted. Está todo cerrado legalmente. Le agradecí sus servicios extraordinarios durante estos meses difíciles. Don Felipe, sin su asesoramiento estratégico, podría haber perdido todo. Me dio las herramientas para protegerme. Él sonrió. Señor Vidal, yo solo proporcioné el marco legal. Usted proporcionó la claridad mental, la documentación meticulosa y la determinación para ver esto hasta el final. Fue todo suyo. El 14 de abril, cumpleaños de Pilar, fui al cementerio temprano por la mañana. Llevé sus flores favoritas, rosas blancas. Mientras las colocaba, escuché pasos detrás de mí. Me volví. Era Natalia. Se veía diferente. Más delgada, cabello más corto, ropa simple, sin el maquillaje elaborado y las joyas que solía usar. Tenía ojeras profundas y una expresión de derrota absoluta. Papá, sabía que vendrías hoy. Es el cumpleaños de mamá. Necesitaba verte. Su voz temblaba. No dije nada.
Simplemente la miré. He tenido 10 meses para pensar sobre todo lo que hice, sobre quién me convertí, sobre cómo decepcioné a mamá, a ti y a mí misma. Lágrimas corrían por sus mejillas. No espero que me perdones. No merezco perdón, pero necesitaba que supieras que lo entiendo ahora. Entiendo el daño que causé. Entiendo que perdí al mejor padre que alguien podría tener por codicia estúpida y manipulación de alguien que nunca me amó realmente. Seguí en silencio. Parte de mí quería abrazarla, decirle que todo estaría bien, pero otra parte, la parte que recordaba cada momento de dolor, cada traición calculada, mantenía mis pies firmemente plantados. He iniciado terapia psicológica. Estoy trabajando en entender cómo permití que Adrián me convirtiera en alguien tan horrible. Cómo prioricé dinero sobre tu vida. Cómo... Su voz se quebró. Cómo cancelé tu cita oncológica por un spa. Papá, casi te mato. Y tendré que vivir con eso el resto de mi vida. Finalmente hablé, mi voz calmada pero firme. Natalia, me alegra que estés en terapia. Me alegra que reconozcas lo que hiciste. Pero reconocimiento no equivale a restauración. Algunas cosas, una vez rotas, no pueden repararse completamente. Puedes aprender, crecer, convertirte en mejor persona. Espero que lo hagas. Pero nuestra relación como padre e hija murió el 15 de junio de 2023, cuando dijiste, Amparo tiene prioridad. Esa fue tu elección definitiva. Nunca podrás perdonarme, susurró. Quizás algún día pueda perdonarte en mi corazón, pero eso no significa que te permitiré volver a mi vida. El perdón no requiere restauración de confianza, y la confianza que destruiste es irrecuperable. Vivirás tu vida. Yo viviré la mía. Cuando yo muera, recibirás tu legítima legal. Esa será nuestra última interacción. Me volví hacia la tumba de Pilar, dándole la espalda a Natalia. Escuché sus sollozos durante unos momentos, luego sus pasos alejándose lentamente. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.